Hola a todos, gracias por ir uniéndoos. Vamos a ir dando un par de minutitos o tres para que se vayan uniendo las personas que van asistiendo. Bueno, como veo que se van añadiendo personas, vuelvo a saludar. Buenos días nuevamente a todos. Estamos dando ahí un minutito o dos de cortesía para que el resto de personas puedan ir conectándose. Y si alguien tiene algún problema técnico o lo que sea, también nos puede ir diciendo. Si no nos oye, si nos oís bien, por el chat también lo mismo, para comprobar que todo está funcionando correctamente. Muy bien, pues nada, si os parece, empezamos. Vamos allá. Lo primero, pues muchísimas gracias a todos por vuestro interés por esta mesa redonda sobre exosomas. La verdad es que nos ha sorprendido gratamente el impacto que ha tenido, más de 350 inscritos en estos momentos. Además, nos ha encantado porque venís de todas partes, de laboratorios, fabricantes de activos, centros de investigación, farmacéuticos, universidades. La verdad es que es una gozada que haya despertado tanto interés. Esperamos pues que todo lo que vayamos a contar hoy sea de utilidad para vosotros y aporte claridad en este momento sobre este tema que tiene tanto, como decimos, que despierta tanto interés. Vale, para intentar contestar a todas estas preguntas y aportar esta claridad que hablamos, tenemos 5 expertos que veis en pantalla y a los que doy la bienvenida. Y además les agradezco profundamente que estén hoy aquí porque, bueno, pues, su conocimiento es fantástico poder tenerlo a mano, ¿no? Y que puedan compartir con nosotros todo lo que saben a este respecto. Está Ana Rocamora, Gita Sehaki, Cristina Tibau, Maripaz Peyús y Daniel Pando. Gracias a todos por estar. Vale, os explico, bueno, seguramente muchos de vosotros los conozcáis. De todas maneras, iré presentándonos un poquito más a medida que vaya lanzándoles las preguntas y aprovecho y os explico cómo va a ser la dinámica de la mesa. ¿Vale? Habéis visto que durante el proceso de registro os hemos pedido que nos fuerais enviando preguntas, ¿vale? Estas preguntas, claro, no esperábamos tanta convocatoria y, por tanto, preguntas han sido una barbaridad de preguntas. Entonces, hemos tenido que hacer un esfuerzo por organizarlas y agruparlas. Lo hemos hecho en 5 bloques temáticos, ¿vale? Que vamos a ir rotando a lo largo de la mesa redonda para que ir tocando todos los temas de interés, ¿vale? Los bloques, os los resumo, son ciencia básica, qué son y cómo funcionan los exosomas, evidencia científica, eficacia y seguridad relacionados, también otro bloque sobre manejo industrial, caracterización y demás, regulación y marco legal, que también este es un bloque que ha despertado muchísimo interés, mercado, tendencias y claims, el último de los 5 bloques, ¿vale? Cada pregunta yo se la asignaré a uno de los expertos y, obviamente, pues, todos los demás pueden intervenir, abrir debate y todas las experiencias, aportaciones que puedan hacer serán bienvenidas, ¿vale? Y luego, durante todo el evento, tenéis un chat en la herramienta que podéis ir dejando preguntas a lo largo de toda la mesa redonda o dudas que os queden sobre lo que vayamos a ir hablando. Y al final intentaremos contestar a la mayor parte de ellas o a todas las que podamos. ¿De acuerdo? Pues nada, si os parece, vamos allá con el primer bloque, la primera pregunta del primer bloque, que es para Daniel Pando. Daniel es ingeniero químico, está doctorado en sistemas de liberación. Cofundó en 2014 Nanovex Biotechnologies, una empresa asturiana, como todos seguramente conozcáis, dedicada a desarrollar tecnologías de liberación para el sector médico. Y de ahí pues, nació Indermal, la división cosmética, que utiliza esa misma tecnología Drug Delivery para crear productos o activos más eficaces y seguros para la piel y el cabello.
Muy bien, pues Dani, ahí te suelto la pregunta. Bueno, realmente Gracias. son tres preguntas en una, ¿vale? Venga. Porque hemos tenido que agrupar. Una que hemos intentado resumir es ¿qué son en realidad los exosomas? ¿Vale? ¿Cuántos tipos hay? Y cuáles de ellos son aptos para uso en productos cosméticos. Vale, bueno, pues los exosomas, como me imagino ya que la mayoría de la gente sepa, son nanovesículas naturales, ¿vale? Que utilizan las células para comunicarse unas con otras, ¿vale? Y así modular su comportamiento. ¿Qué tipos hay? Se pueden dividir en dos grandes bloques, o en tres, de origen animal, origen microbiano y origen vegetal. De origen animal tendríamos las de origen animal per se y las de origen humano, ¿vale? Y hago esta diferenciación porque, hilando con la siguiente pregunta de cuáles se pueden utilizar en cosmética, todos se pueden utilizar en cosmética, salvo la de origen humano, que la regulación europea no lo permite. Otras regulaciones es una zona gris, no se sabe muy bien, pero bueno, ya no pudiéndose usar en Europa, pues no se usan, ¿no? Estas son las diferenciaciones en cuanto al origen, pero también podríamos meter una categoría más que es está por encima de todas estas, ¿no? Serían de origen natural, podría ser de origen animal, humano o animal, origen vegetal y origen microbiano, pero hay otra forma que es origen por biotecnología, ¿no? Que es hacer exosomas biomiméticos, que es lo que hacemos en Indermal, que básicamente es inspirarse en los exosomas naturales, normalmente los veganos, los vegetales, pero incorporando la tecnología más novedosa del drug delivery para hacerlos mucho más eficaces, ¿no? Muy bien, no sé si alguien más o conoce algún otro tipo o algo más, o continuamos. Sí, ¿Continuamos? sí, Vale, continuamos. perfecto. Vale, venga, vamos a la primera pregunta del segundo bloque. En este caso es para Guita. Guita es licenciada en farmacia por la Universidad de Sevilla y es experta en evaluación de seguridad de producto cosmético. Cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación y desarrollo de productos cosméticos y actualmente es gerente de la Voceutics y responsable del departamento de I+D. Y desde hace año y medio, creo, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos. Pues nada, Guita, te lanzo la pregunta. ¿Qué evidencia científica tienen los exosomas que se están utilizando ahora mismo en cosmética? Muy bien, la base científica de los exosomas está bien establecida a nivel de biología celular, cuando hablamos de biología celular o cuando hablamos de medicina regenerativa. Sin embargo, en el campo de la cosmética, pues ese concepto y todavía pues la evidencia es limitada, ¿no? La evidencia científica actual pues se centra más en el término de vesículas extracelulares, ¿no? Por su capacidad de mediar en la comunicación celular. Hay estudios muy interesantes con resultados relevantes en ciertas vesículas extracelulares que favorecen la regeneración celular, acelerando, por ejemplo, la cicatrización. También se ha demostrado su capacidad para favorecer, para proteger frente a la radiación ultravioleta por la disminución del estrés oxidativo. Incluso hay ingredientes interesantes con estudios también muy interesantes que han demostrado esa capacidad de síntesis de colágeno y elastina, por lo que demuestran un efecto muy positivo en la firmeza y elasticidad de la piel. Yo te puedo hablar a nivel interno y nuestra experiencia. Hemos podido realizar un estudio muy interesante. Es un estudio comparativo de producto acabado con ingrediente libre y con ingrediente encapsulado en un sistema de encapsulación diseñado así un poco para imitar ese exosoma natural, y los resultados han sido muchísimo mejores con el ingrediente encapsulado que con el ingrediente libre. Quizás sea por la estabilidad del producto o por esa capacidad de entrega directa del ingrediente en un lugar específico. Muy bien. Mira, no sabía yo el tema de solares, no lo tenía controlado, muy Sí, interesante. microbioma también, o sea, como ingredientes con claims muy interesantes hay muchos y cada vez hay cosas muy innovadoras.
Pues muy bien, Guita, muchísimas gracias. Vamos con el tercer bloque. Bueno, no sé, en cualquier momento no voy a insistir. Si alguien quiere intervenir o comentar alguna cosa, sentiros libres. Vale, vale, venga, el tercer bloque es para, la primera pregunta del tercer bloque es para Cristina Tibau. Es licenciada en Ciencias Biológicas, tiene una sólida formación en toxicología y seguridad cosmética. Es especialista en el desarrollo de ingredientes activos innovadores y sostenibles para aplicaciones cosméticas y también es directora técnica en Cobiosa, con una amplia trayectoria en dirección técnica, I+D, calidad, producción, etc. Y desde hace unos meses es también vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ingredientes Cosméticos. Bueno, Cristina, pues nada, te toca. Te lanzo la pregunta. De este tercer bloque. Dice, me gustaría que se aclarara por qué ahora, de repente, todos los extractos contienen exosomas, cuando antes ni se nombraban. ¿Pueden extraerse exosomas de cualquier materia prima vegetal? Bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Segundo, no sé cuán experta soy en el tema, porque creo que ahora mismo el tema de los exosomas es un tema muy pionero, o sea, muy nuevo para todos y que falta mucho estudio y mucha evidencia científica. Pero, en efecto, no toda, o sea, creo que han sido los coreanos los que empezaron con el tema de sacar para cosmética los exosomas vegetales y aparentemente todos nos hemos subido al carro. Creo que marketing ha sido el que más ha impulsado el tema, pero es evidente que no todo lo que existe como exosomas son exosomas reales. ¿Cualquier extracto vegetal puede crear exosomas? Sí. O sea, más que extracto, cualquier planta puede crear vesículas extracelulares, por supuesto. Ahora, dependiendo cómo tú hagas el extracto, esas vesículas podrán ser categorizadas como un exosoma real o como restos celulares de membranas rotas o cualquier otra metabolitos que se aglomeran y se quedan en el espacio de la célula y entonces no son extractos, vesículas extracelulares. Para hacer un extracto concentrado de vesículas extracelulares, verdaderamente no vale con hacer una maceración y una centrifugación de un extracto porque romperías todas las células y entonces se saldría todo el contenido, que son metabolitos muy interesantes, pero no son exosomas tal cual. Entonces, no todos los extractos vegetales son realmente vesículas, o sea, tienen realmente estas vesículas. Para demostrarlo, tienes que usar marcadores muy específicos, que son el NTA, que es la Nanoparticle Tracking Analysis, donde te da el tamaño y la concentración, microscopía electrónica de transmisión, que te da la forma y ves perfectamente la membrana lipídica del exosoma, de la vesícula, y luego mi recomendación desde luego es usar algo de proteómica para poder analizar qué tipo de microRNAs o qué tipo de péptidos o de ingrediente tiene esa membrana. No todo vale. Sí, la verdad que interesante, nos encontramos todos los días, ¿no? Eso, en el mercado que pues, parece que ahora todo es, y esta pregunta me encantaba porque es verdad que ahora de repente es como que todo el mundo tiene exosomas y me parece una respuesta súper... Hombre, es importante partir de plantas frescas, en el caso de exosomas naturales hablo, ¿eh? De plantas frescas donde estén en un medio de cultivo muy enriquecido con su alimentación y esas células puedan ir soltando esas vesículas extracelulares al medio. Perfecto. Muy bien, pues nada, continuamos si os parece. Vamos para la primera pregunta del cuarto bloque. En este caso es para Ana Rocamora. Ana es farmacéutica por la Universidad de Barcelona y acumula más de 30 años de trayectoria liderando innovación, desarrollo y regulación cosmética. Ha ocupado puestos clave como directora técnica y de I+D en varias compañías y actualmente es socia directora de Cosmetics in Mind, donde asesora a empresas del sector aportando una visión estratégica, técnica y regulatoria. Su compromiso, es una verdad súper comprometida, damos fe, digamos, con el sector cosmético y ha participado, ha sido presidenta de la Asociación Española de Químicos Cosméticos, vicepresidenta
de Cosmetics Consultants Europe y más recientemente vicepresidenta del Comité Ejecutivo del Congreso Internacional IFSCC en 2023. O sea que un gustazo poder contar con Ana y todo el conocimiento que tiene. Gracias, Ana. Te lanzo la pregunta. Muy ¿Están bien. regulados los exosomas para uso cosmético en Europa y en otras regiones? Sé que es una pregunta amplia, pero hemos Sí. agrupado aquí un poco este conjunto de regulatorio. Muchas gracias, Rubén. Bueno, esta es un preguntón, es decir, que podría estar una hora hablando sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, un poco para centrarnos y resumir, pues ya Daniel ha comentado, bueno, los exosomas que no se pueden utilizar ni en Europa ni en el resto del mundo, son los exosomas humanos, simplemente por el hecho de ser humanos, y después el resto de exosomas sí se pueden usar o no, y me voy a centrar más en europeo, y quizá luego decimos un poco, si se pueden usar en cosmética, puesto que no están prohibidos. Lo que pasa es que hay algunos de ellos, que serían los de origen animal, que tendrían también posibles regulaciones en el que habría que estudiar si encajan en el SANDAC o no. Por eso la mayoría de origen animal podrían también tener una prohibición por el hecho de otra regulación que no es la cosmética, que es la de subproductos animales, ¿no? Pero y quizás los únicos que podrían estar o se utilizan y están descritos como tales son los que provienen de la leche, porque dentro de la regulación SANDAC, esos de la leche serían una categoría 3 y sí podrían utilizarse en cosmética. Pero dicho esto, la realidad es que los exosomas o exosomas like, ¿no? O los productos que tenemos en cosmética que se están utilizando son prácticamente todos de origen animal, perdón, de origen vegetal o obtenidos por biotecnología, ¿no? Los diferentes, pero nunca se están utilizando de origen animal y, por supuesto, no los de origen humano. Al final esto es una técnica que viene de la medicina, es decir, la investigación proviene de la medicina, donde sí que lo importante es la acción de los exosomas humanos, incluso, ¿no? Pues se utilizan los exosomas propios del individuo, ¿no? Para conseguir tratar enfermedades. Y cuando nos vamos al mundo de la cosmética, tenemos que cambiar totalmente nuestro chip, ¿no? mental, porque nosotros en cosmética no podemos utilizar los exosomas no prohibidos, porque son de origen vegetal o microbiológico, pero lo que tenemos que vigilar es cuál es la función del producto, del ingrediente en nuestro producto y qué es lo que vamos a decir que hace. Porque puesto que el exosoma es un conjunto bioactivo celular, ¿no? Que además sirve como mecanismo de transmisión entre las células, puede tener una acción biológica primordial que no estaría reconocida en un producto cosmético. Es decir, que no podríamos decir que nuestro producto regenera, ¿no? Hace crecer, es decir, intervienen esos mecanismos biológicos que no se consideran cosmética y tendríamos que utilizarlos esos mismos, pero modular mucho aquellos claims que nosotros hacemos, ¿no? Y mientras esas reivindicaciones sean reivindicaciones cosméticas, la acción por la que ponemos el liposoma es cosmético, esto estaría permitido, ¿no? Luego está el tema del INCI, pues que en principio el Sí, INCI que se pone ahí es... llegaremos, ahí Sí. llegaremos Ah, vale, también. pues no me enrollo con Al esto, INCI ¿no? llegaremos. Pero básicamente, yo creo que básicamente lo que tenemos que pensar para usar exosomas en cosmética, que sí se pueden usar, pero tenemos que modular mucho cuáles son las reivindicaciones que hacemos de un sistema biológico que se sabe que tiene una acción biológica real, ¿no? Y que esa acción, si de verdad la hiciese o pensando que la hace, si la reivindicásemos, estaríamos yéndonos del ámbito regulatorio cosmético. Por lo tanto, yo diría que el exosoma en sí podría ser
un producto frontera en el que hay que medir qué es, o sea, cuál es la función y qué reivindico en el hecho de poner este producto este Es un poco ingrediente en más, el producto. el para qué que el qué, Sí, ¿no? En este caso, exacto, ¿no? exacto, El qué. exacto. Y luego, pues hay otros muchos temas que seguramente saldrán en las otras preguntas sobre estabilidad, ¿no? Mm. Y sobre acción cosmética, ¿no? Entiendo que eso ya lo iremos viendo. Venga, perfecto. Pues nada, vamos, si os parece, la primera pregunta del último bloque, que se la lanzó a Maripaz, es para Maripaz. Maripaz Pellús, es farmacéutica por la Universidad de Alcalá y cuenta con formación especializada en cosmética y en dermofarmacia, seguridad de producto, atención farmacéutica en dermatología, marketing farmacéutico y marketing digital. Toda una experta. Lleva más de 10 años en el sector, ha liderado proyectos de desarrollo de nuevos productos cosméticos, ha diseñado estrategias para marcas y ha formado a muchísimos profesionales en el ámbito dermocosmético y actualmente colabora como consultora estratégica y asesoría regulatoria y demás en un montón de proyectos y además, sobre todo por lo que la conoceréis, pues está súper reconocida como divulgadora de referencia en cosmética, sobre todo principalmente a través de LinkedIn e Instagram, y participa habitualmente en medios, podcasts, congresos. Está muy demandado últimamente porque es una fuente de sabiduría. Así que muchas gracias, Maripaz, por estar con nosotros. Y Gracias a ti por la presentación. no, me he quedado corto, yo creo, Maripaz. Además hay amistad personal, con lo cual siempre es un gustazo estar con ella. Vale, pues venga, te lanzo la pregunta, Maripaz. En esto de los exosomas, nos dicen, a ver, esta la he puesto textual porque me parece fantástica, dice, ¿es una moda? ¿El consumidor sabe lo que son? ¿Hay una verdadera demanda de los consumidores? ¿Me meto en esta ola o la dejo pasar? Vale, entiendo que es una pregunta de alguna marca, ¿no? Por la última parte de si me meto en la ola o no. Exacto. Vamos a ver, yo creo que realmente el tema de los exosomas en parte sí que es una moda, porque en ese sentido ahora mismo es uno de los términos, ¿no?, que está como marcando la tendencia de innovación en cosmética. Igual que en su momento pues tuvimos a lo mejor los péptidos o el tema del microbioma también. Entonces, esto no significa que no haya ciencia detrás, ¿no? Pero sí que estamos como en una fase de que este concepto se está utilizando muy ampliamente en el mercado y a veces pues también estamos viendo que no se está refiriendo concretamente a lo que son los exosomas, ¿vale? Que aquí siempre corremos como este riesgo en cuanto a la parte de marketing sobre todo. Y yo creo que los consumidores realmente no saben todavía lo que son, sino que pues están escuchando, ¿no?, la palabra y sí que es cierto que al final los mensajes se están asociando un poco a esa parte de biotecnología, ¿no? Una tecnología que está en auge, que viene de esa parte de laboratorio, ¿no? Como un poco más innovación que hay detrás. Y eso es lo que genera interés realmente en el consumidor. Pero bueno, esto nos ha pasado con todas las innovaciones que han aparecido últimamente, ¿no? Que primero viene esa parte de concepto en el sector profesional y luego ya poco a poco pues se van incorporando en ese discurso hacia las marcas, de las marcas hacia el consumidor. Y lo de si hay una demanda real o no, pues yo creo que es lo que hablamos, ¿no? Que al final la demanda es más impulsada por la innovación de las marcas que por una petición directa del consumidor, porque el consumidor probablemente no busca un exosoma como tal, sino lo que busca es eficacia. Entonces, los exosomas pueden ser una de las tecnologías que ahora mismo pues, está en el sector y se está utilizando para contar esa innovación que se está produciendo. Y la última de si me subo a la ola o no me subo a la ola, pues aquí yo le diría a los laboratorios, ¿no?, que al final depende un poco del posicionamiento de la marca. Si se quiere proyectar innovación o biotecnología, una tecnología un poco más avanzada, pues es un concepto que, por supuesto, ahora mismo tiene mucha fuerza y creo que realmente es lo que se está buscando por parte del consumidor, ¿no? Ya no nos quedamos en el marketing sin más, sino que el consumidor quiere evidencia de que lo que se está aplicando, ¿no?, el producto cosmético que está utilizando, pues tiene unos resultados y tiene esa capacidad de obtener un beneficio asociado a una ciencia que hay detrás, ¿no? Entonces, yo creo que es más importante la historia que vas a construir detrás de ese concepto, ¿no?, que realmente el ingrediente. Pero, por supuesto, pues sería una de las innovaciones más características de los últimos tiempos, así que yo creo que sí que merecería la pena ir en esa ola de la tendencia.
Perfecto. Sí, Pero y yo puedo decir una cosa. Sí, bueno, Ana, primero tú. Vale, no, que efectivamente totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Maripaz. Es decir, esas modas, esas olas o lo creamos las marcas, o sea, viene de las marcas hacia el consumidor, que somos quienes ponemos en auge un producto o no. Pero lo que sí que, aparte de las marcas, creo que es otra cosita que ahora yo pongo sobre la mesa y a ver si estáis de acuerdo, es que estamos en una era en este momento en el que lo que tiene un gran auge es la medicina estética y que la medicina estética está influyendo en la cosmética y está haciendo que en cosmética tengamos auge en todos aquellos elementos que se utilizan en medicina, ¿no? Y este sería uno de ellos. Yo estoy de acuerdo con las Totalmente. dos. Creo que la medicina estética no está al alcance de todos los usuarios y con lo cual el cliente no nos va a pedir nunca los exosomas. Acordaros con la epigenética, que yo creo que nunca han llegado a entender qué era un activo epigenético, qué eficacia tenía. Les va a pasar lo mismo con los exosomas. Creo que tenemos una responsabilidad grande, los fabricantes de ingredientes, de poder explicar muy bien este concepto a los que formulan luego, para que puedan transmitirlo luego a la marca. Pero no considero que el público en general vaya a buscar este tipo de ingrediente. Más va a buscar la actividad y, hombre, le va a gustar que sea un activo biotecnológico, limpio, seguro, pero sí, es muy complicado de exportar estas ideas nuevas, ¿no? Que para ellos son un exosoma. ¿Qué estás contando? Pues mira, Cristina, me quedo contigo y te lanzo la segunda pregunta del primer bloque. Nos preguntan, ¿cuáles son los mecanismos? Entiendo que es una pregunta amplia también, te pido que seas un poco más sintética porque nos gustaría, vamos un pelín regular de tiempo, me gustaría pasar por todas, pero es que me ha costado un montón seleccionar, porque todas son súper interesantes, ¿vale? Entonces sería, ¿cuáles son los mecanismos de acción de los exosomas en la piel, concretamente en la piel? Hablo de los exosomas que se usan en cosmética, ¿vale? ¿Y para qué aplicaciones estarían más indicados? Bueno, los exosomas vegetales son distintos de los animales, evidentemente, pero también contienen en su interior microRNA vegetal, contienen lípidos, contienen péptidos, metabolitos bioactivos, como pueden ser los polifenoles, los flavonoides, moléculas antioxidantes. Entonces, tienen funciones claras a nivel epidermis, como protector del estrés oxidativo, disminuyendo la formación de especies reactivas de oxígeno, protegiendo el daño de los queratinocitos, estimulando la producción de colágeno y elastina y disminuyendo la cascada de reacciones inflamatorias, pues disminuyendo, ¿no?, la formación de citoquinas inflamatorias. También, como explicaba, me parece que Maripaz, Gita, como regenerador celular, favoreciendo la migración de queratinocitos para cicatrización de heridas. Hemos visto in vitro que tiene bastante eficacia. Estoy hablando de piel sana. Como mejora de la función barrera, por supuesto que tiene eficacia. Se han visto estudios in vitro que aumenta la expresión de la filagrina, que es una proteína que mejora la integridad del estrato córneo. Como vehículo de activos me parecen súper interesantes porque, ya que tiene una membrana lipídica, va a favorecer la penetración en la piel y además va a proteger los principios activos que lleven en el interior, con lo cual este tipo de encapsulación me parece súper interesante. Y Maripaz también, o Gita, hablabais también un poco del equilibrio de la microbiota, que aunque tenemos que estudiar mucho y hacer muchísimos ensayos todavía, evidentemente las células epidérmicas, las bacterias, todas también excretan al exterior vesículas que pueden interaccionar con los exosomas vegetales y probablemente pueda favorecer una homeostasis. Yo no digo ni que mejore ni que empeore, pero que haga una homeostasis con la piel a nivel de microbiota. Considero que es muy interesante en piel sana. Hay muchísimos estudios con piel herida, quiero decir, microneedling o después de un láser fuerte o un peeling ácido importante, cuando ya abres un poco esa barrera cutánea, ahí sí se ha demostrado que tiene una eficacia muy, muy buena. Perfecto. Ana, te lanzo la siguiente.
Y eso, que además creo que a mí es una pregunta que me gusta porque la he intentado sintetizar, esta no es textual, porque sí que tenía muchas preguntas de, joder, ahora tengo, sobre todo de laboratorios, tengo mucha oferta de exosomas, me ofrecen muchas cosas, ¿no? ¿Cómo elijo, ¿no? ¿Cómo distinguir el polvo de la paja y cómo elijo? Entonces, la pregunta es, ¿qué características, debo buscar en un exosoma, hablo de como materia prima, para que tenga una eficacia real en el producto cosmético que se va a formular después? Mm. Bueno, exacto, como es una pregunta que me imagino eso, que es síntesis, porque como la otra es realmente para estar hablando mucho rato sobre ello, ¿no? Pero por sintetizar, al final, si yo quiero utilizar un exosomas o exosomas-like en cosmética, como no voy a poder, lo ligo con mi contestación inicial, como no voy a poder reivindicar temas, por ejemplo, de cicatrización u otros similares que se alejarían del objetivo cosmético, pues realmente para elegir tengo que ver muy bien cuáles son los test que ha hecho pues la empresa que me ofrece este exosoma para ver que luego podría hacer una reivindicación cosmética y una serie de test in vivo cosméticos que me van a dar un resultado correcto. Ese sería el primer punto. El producto que me estás ofreciendo tiene un resultado cosmético, y cuando digo cosmético me refiero que estaremos hablando de mejora de la función barrera, ayuda a modular el sistema inmunitario en la piel o ayuda a mantener la hidratación o mejorarla, la firmeza de la piel, etcétera. Mantener la piel en buen estado, ¿no? Entonces, si este exosoma tiene una serie de test que me reivindican un resultado importante comparado con otros ingredientes que también hacen lo mismo. ¿Sabes? Es decir, porque todas estas acciones, aparte de los exosomas, tenemos otros muchos ingredientes que hacen lo mismo. Entonces, lo primero que haría sería intentar ver en esos test de lo que me ofrecen que realmente desde el punto de vista cosmético, cuando yo los ponga en mi producto final, voy a obtener un resultado en mis test de eficacia. Y lo segundo que quizás haría también para, por supuesto, que descartar cualquier exosoma o cualquier concepto de exosoma que no sea adecuadamente regulado, es decir, que me iría a temas seguramente de biotecnología, que son los más seguros desde el punto de vista de qué es lo que estoy poniendo en mi ingrediente. Y lo siguiente que miraría, creo que también, y me imagino que Guita también estará de acuerdo, es el tema de la calidad, estabilidad de esos exosomas o exosomas-like. Todo el rato pongo el exosomas-like o exosomas biomiméticos, ese ingrediente, qué interacciones tiene con los otros elementos de la fórmula, qué posibilidad de que realmente en mi fórmula eso se mantenga para obtener la eficacia que de alguna manera parece que el ingrediente lo tiene. Ese es otro tema que también estudiaría mucho. Añadir ahí una pequeña cosa. Sí. ¿No? Sí, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo con Ana. Lo único que yo creo que es importante, obviamente, mirar los ensayos de eficacia, pero sobre todo mirar qué ensayos de eficacia. Sí, sí, Porque esto, estamos hablando de exosomas, pero lo extrapolo a todos los ingredientes, porque hay ensayos de eficacia in vitro, ¿no? Que claro, si tú pones el exosoma en este caso al ladito del fibroblasto, pues va a funcionar espectacularmente. Pero exacto. precisamente los exosomas no se caracterizan, los naturales, por una increíble penetración en la piel, que es una de las cosas que solucionan los exosomas biomiméticos. Entonces yo a veces les digo a los clientes que un exosoma natural puede ser a nivel teórico un excelente ingrediente activo por todo lo que transporta adentro, quizá lleva un RNA que funciona muy bien regulando el fibroblasto, lo que sea, pero es que si no penetra en la piel, no te vale de nada. Entonces es fijarte que tenga ensayos de eficacia y qué ensayos de eficacia. Por ejemplo, tú comentabas esos ensayos in vivo, esos perfectamente, o sea, esos son totalmente válidos y los ex vivo también, pero los ensayos in vitro, particularmente en una tecnología en la que hay serias dudas, ¿no? De los naturales, me refiero, Sí, sí. que su penetración en la piel sea buena, pues es una cosa en la que yo me fijaría Sí. también.
luego es totalmente de acuerdo, Daniel. Y luego también está el tema de lo que decía. Bueno, pues es compatible este exosoma, esta estructura, ¿no? Con tensoactivos, que yo quizá tengo que Eso. poner emulsionantes en mi fórmula, con todos estos Sí, hay otros ingredientes. aspectos de estabilidad, etcétera, lo que decías totalmente de acuerdo. Exacto, O sea, eso, es que da para mucho esta pregunta. Pero sí. Me gustaría ya está Rubén ahí diciendo el tiempo, ¿eh? A mí me gustaría añadir una cosita. Es cierto lo que dice Ana, pero los estudios de eficacia tienen que ir enfocados al producto terminado, porque muchas veces el ingrediente tiene estudios que lo avalan y estudios muy interesantes, pero a nivel de ingrediente. Entonces, todo lo que, o sea, el ingrediente puede tener actividad como ingrediente, pero no necesariamente en el producto acabado. Entonces, yo animo a las marcas a reivindicar un claim, pero en función de los estudios de eficacia, de resultados de los estudios de eficacia en el producto acabado y no en función del ingrediente. Sí, sí. No, yo me refería a que si ya no ha hecho el que Sí, me pero está intentando vender selecciona. este ingrediente un Bien. test in vivo que a mí me haga pensar que efectivamente podría ser que en mi producto también tenga esa acción, ya lo que ha dicho Daniel, por el hecho de que haya un test in vitro que demuestra una acción biológica, no quiere decir que luego eso vaya a ocurrir en el producto, que es un Correcto. poco lo que dices tú también, testar al final el producto. Un poco, mira, lo enlazo justo además con la siguiente pregunta, porque otra de las cosas que nos preguntaban de manera bastante repetida era cómo lo selecciono, que era la pregunta que le lanzamos a Ana, pero también cómo se caracterizan, ¿no? Es decir, qué tengo que buscar en la ficha técnica, ¿no? Para saber qué es un exosoma o qué tiene que encontrar en su composición, si tiene que estar estandarizado alguna cosa, ¿no? Ese es un poco el resumen de todas estas preguntas conjuntas y si te parece, Dani, esa nos la contestas tú. La parte Sí, más. a ver, un exosoma lo que tiene que tener tiene que ser, esta respuesta tiene que ser útil para todos los exosomas de los que hablamos, tanto biotecnológicos o biomiméticos, vamos a llamarlos, como los de origen natural. Un exosoma, al ser una nanovesícula lipídica, tiene que tener fosfolípidos, ¿vale? Fosfolípidos y proteínas. Esto lo tienes que encontrar en cualquier tipo de exosoma. Obviamente las proteínas varían en función de si es un exosoma de origen animal o vegetal. Los fosfolípidos no mucho, ¿vale? Pero esos dos activos son los que tienes que encontrar en cualquier tipo de exosoma. Problema, tú miras el INFI de una fórmula y, bueno, puedes aparecer por ahí fosfatidilcolina, pero puede ser del exosoma, puede ser de la fórmula, puede ser de... ¿no? Ese es el mínimo imprescindible. Después, en cuanto a caracterización química, en cuanto a caracterización física, ¿cómo se caracterizan? Bueno, pues tú, aquí por ejemplo nosotros en Indermal, como volviendo otra vez a hilar con la penetración, el tamaño es una cosa fundamental, tenemos equipos que te permiten controlar el tamaño de los exosomas, ¿vale? Un exosoma natural, los de origen vegetal son un poquito más grandes, los de origen animal pueden estar en torno a los 100 nanómetros, entre 100 y 200, vamos a decir, pueden estar un poquito por debajo o por arriba, pero vale. Y los de origen vegetal pueden llegar hasta 500 nanómetros. Bueno, nosotros, como lo que buscamos siempre es la funcionalidad, ¿no? Hacemos exosomas entre 150 a 300 nanómetros para que penetren. Entonces, tiene que tener fosfolípidos, tiene que tener al menos proteínas, tiene que tener un tamaño comprendido, digamos, entre los 100 y los 300 nanómetros para funcionar bien. Y después a mayores, pues los exosomas tienen RNA, tienen metabolitos, tienen otras cosas. ¿Qué también se busca o se añade en los exosomas biomiméticos? Los exosomas biomiméticos, en cuanto a composición, son prácticamente iguales o tienen los mismos compuestos que los naturales, estos fosfolípidos, estas proteínas, estos metabolitos, este RNA mensajero, microRNA, pero nosotros, o para no hablar de nosotros, en los exosomas biomiméticos se deberían añadir compuestos que hacen que, hilando con la respuesta de Ana y de Gita, sean más estables, penetren mejor. ¿Qué se añaden? Pues nosotros añadimos estabilizantes de membrana, nosotros añadimos ciertos tensioactivos que flexibilizan la membrana y pueden hacer que un exosoma de 100 nanómetros pase por un poro de 10 nanómetros. Vale, estos son compuestos también que se
que se deben buscar o que deben tener los exosomas biomiméticos si lo que se quiere es esa penetración o esa vectorización hacia la diana. Mira, justo también relacionado con esto, la siguiente pregunta para Guita. ¿Cuál sería el INCI, un exosoma? ¿No? Hemos preguntado a Ana cómo escoger, a Dani cómo se caracterizan, qué características físicas tienen y químicas tienen que tener, y ahora también nos preguntan qué tengo que buscar en el INCI, ¿no? ¿Qué tiene que poner en el INCI o si tiene que poner algo específico para saber qué es un exosoma? Y también, unido a esto, la segunda pregunta que es si se va a considerar aceptable el uso del término exosoma, aunque no se testen marcadores científicamente aceptados. Ahí es una parte regulatoria y otra parte. Bien, buena pregunta, porque es cierto que cada vez que vamos a un punto de venta, ya sea farmacia o supermercado, vemos cada vez más como el consumidor está delante cogiendo un producto cosmético en la mano, intentando, ¿no?, descifrar lo que viene en el listado de ingredientes, ¿no? Entonces, en este caso, el consumidor lo que está buscando todavía es la palabra exosomas dentro del listado de ingredientes. Y ya sabemos que esto no va a aparecer, ¿no? Entonces, yo empezaría un poco por aclarar qué es un INCI. El INCI hace referencia a la nomenclatura internacional de los ingredientes cosméticos. Se utiliza un poco de forma armonizada para identificar un ingrediente cosmético en el etiquetado. Hoy en día, pues la palabra exosoma no está reconocida como nomenclatura, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a poder identificar en el listado de ingredientes? Pues va a depender de la materia prima o el origen, ¿no?, del extracto o de lo que estamos utilizando, ¿no?, de su procedencia. Es decir, si estamos utilizando exosomas derivados de plantas, pues lo vamos a encontrar en el listado de ingredientes como el nombre de la planta. Últimamente lo que estamos viendo es el nombre de la planta acompañado del término vesicles o extracelular vesicles. Si proviene de microorganismos, que últimamente se ha visto que hay muchos microorganismos como bacterias, hongos, que liberan estas moléculas activas como proteínas, ARN, etcétera, pues vendrá en el listado de ingredientes con el nombre del microorganismo del que provienen. Por ejemplo, Lactobacillus ferment extras. También pueden provenir de algas, pues igualmente vendrán en el listado de ingredientes, lo que tenemos que buscar es el nombre del alga. En el caso de los exosomas biomiméticos, ¿no?, de lo que comentaba un poco Daniel, estos exosomas diseñados un poco para imitar esa estructura natural del exosoma, lo que vamos a buscar en el listado de ingredientes es pistas de moléculas que forman parte de la estructura de ese exosoma, por ejemplo, fosfolípidos, fosfatidilcolina, lecitina, etcétera. Es cierto que últimamente están saliendo muchos términos muy innovadores y yo creo que va a haber un poquito de presión para que salgan, ¿no?, y se reconozcan en el listado de ingredientes, pues esos términos. El último que he visto es exovesicles. Bueno, ahí se queda, ¿no? En cualquier caso, no vamos a poder encontrar la palabra exosomas en el listado de ingredientes porque no es un nombre INCI reconocido. Bien. Respecto a la segunda pregunta, y desde el punto de vista científico, no sé si Ana está de acuerdo conmigo, pero el término exosoma lo veo difícil de sostener. Lo veo muy difícil de sostener. Yo creo que la cosa no es si podemos utilizar o no la palabra exosoma, sino vamos a intentar demostrar científicamente que lo que estamos utilizando lo es. Sí que estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, al final, en cosmética, o sea, el exosoma es una cosa muy concreta, como ya se ha dicho. Esa cosa muy concreta, esa vesícula, tiene una estabilidad, pues, X, ¿no? Que no siempre va a estar. Y sobre todo tiene una función biológica que en los productos cosméticos no podemos reivindicar algunas de ellas, ¿no? Entonces, entre que no está claro que en mi producto es acción de la vesícula en el organismo, la acción, digamos, que tiene se pueda reproducir y que no está claro que se mantenga e incluso no está claro, como ha dicho Daniel, que penetre al lugar donde tiene que acción
la acción y además no está claro que yo pueda decir que hace eso en un cosmético, ¿no? Con lo cual, bueno, pienso que el tema del término exosoma en cosmética está muy influido también con lo que ha dicho Maripaz de bueno, las marcas, cómo las marcas van utilizando términos nuevos, ¿no? y enseñándole estos términos al consumidor que en realidad no sabe muy bien de lo que habla. Muy bien, seguimos. La verdad es que, bueno, como ya me suponía que iba a ocurrir, vamos fatal de tiempo. Entonces sí que os pediría para esta casi última ronda que nos queda, intentar sintetizar, porque las preguntas que faltan no me gustaría dejarlas en el tintero y además hay alguna que va cayendo también por ahí por los asistentes. Entonces, bueno, sí, os pido un poco de brevedad en la medida de lo posible, a ver si podemos avanzar con todas. Cristina, nos preguntan también, ¿en qué tipo de cosméticos o canales de venta, las dos opciones, puede ser más rentable la formulación con exosomas para una marca? Ahora mismo, gama media alta, productos tipo serum, tipo ampollas, que puedas fabricar el producto en frío, añadir los exosomas en frío, en formulaciones suaves, o sea, los tensioactivos, pHs extremos, productos alcohólicos, esos pueden romper fácilmente un ultraturrax muy, muy fuerte, pueden romper esa membrana y perder la idea del exosoma. Creo que es un producto de media alta gama. Vale, y en canales más, yo qué sé, pues canal selectivo, perfumería, el canal profesional, el canal... El canal profesional yo creo que va a aumentar mucho. El canal profesional utiliza los exosomas liofilizados con una actividad muy reconocida y ahí, pues no sé si los fabricantes de activos nos tiraremos por ahí, pero el exosoma líquido líquido como materia prima, perfumerías, da igual si es que ahora todos los canales funcionan, la gente lo compra por internet. Pues también es una buena respuesta. Muy bien. Daniel, la última para ti, la última directa. ¿Qué diferencia hay entre exosoma y liposoma? Bueno, antes de entrar a esto, solo puntualizar la respuesta de Cristina. Depende del tipo de exosoma. O sea, por ejemplo, los exosomas biomiméticos, como se añaden compuestos para aumentar la estabilidad, sí que resisten tensioactivos, ultraturras, todo esto. Los naturales ahí son más sensibles. La diferencia entre un exosoma y un liposoma, bueno, la gran pregunta. Es una pregunta que nos hacen muchos clientes y voy a empezar por explicar las similitudes y luego paso a las diferencias. En cuanto a similitudes, los dos son vectores, los dos son sistemas que llevan activos en su interior, comparten una composición muy similar, ¿vale? Están hechos, son membranas hechas de fosfolípidos, vesículas hechas de fosfolípidos, ¿no? Y tienen un tamaño, como comentábamos antes, en torno a los 100, 500 nanómetros. Hasta ahí son las similitudes. Las diferencias en cuanto al origen, el origen de los exosomas naturales es natural, como su propio nombre indica, pero el de los liposomas es siempre sintético. Los liposomas fueron creados en los años 60 por el profesor Bangan, ¿vale? Para encapsular activos lipófilos en principio, y es sintético. Y siempre intentaron simular o imitar a las vesículas naturales, a las membranas celulares. Y en cuanto a funcionalidad, ¿vale? Pues aquí también similitudes y diferencias. Ambos se transportan activos, pero los liposomas normalmente transportan pues más bien moléculas, un retinol, una vitamina C, y los exosomas pues transportan estos biocompuestos que hablábamos antes, ¿no? Péptidos, RNA, metabolitos, es decir, tienen esta función de modular la respuesta celular utilizando estos biocompuestos. Luego la siguiente pregunta que me hacen los clientes es ¿qué es mejor? Vale, entonces a nivel de vectorización es igual. En nuestro caso es igual, porque tanto nosotros diseñamos un liposoma y un exosoma, lo que es la cápsula o la vesícula tiene una composición y unas características físicas que comparten. Hay pequeños matices como distintos fosfolípidos, distintos estabilizantes de membrana que usamos, pero en general la funcionalidad o el desempeño de esa vectorización es muy similar.
La diferencia es que un exosoma lleva esos biocompuestos y un liposoma normalmente lleva más moléculas, y es decisión del cliente pues ver qué le interesa más transportar, ¿no? Pero como transportadores son muy parecidos. Aquí siempre nos ocurre que es como que cuando nos preguntan qué quieres más a mamá o a papá, Mamá o ¿no? papá. Bueno, En nuestro caso, sí. las dos cosas, El, pero bueno. el exosoma biomimético tiene la ventaja también de, como lo haces tú, lo personalizas y metes lo que el cliente quiere, obviamente también podemos meter en un exosoma biomimético moléculas que irían en un liposoma. Un retinal, una vitamina C o ácido tranexámico. Vale, otra muy interesante que nos han preguntado bastante sobre el tema de seguridad. De hecho, ahora en el chat he visto que alguna pregunta más relacionada con la seguridad de los exosomas. Ya hemos tocado alguna cosita, por eso os pido ahí un poco de concreción ahora. Y nos dicen, ¿son seguros? Así a nivel general, ¿vale? Esta pregunta es para Maripaz. ¿Son seguros? Y luego, ¿podrían mediar en procesos dañinos para el organismo o podrían causar alguna respuesta inmune u otros efectos no deseados? Hay preocupación en este sentido. Bueno, como hemos estado hablando, al final la seguridad depende principalmente de qué tipo de sistema se está utilizando y de cómo esté caracterizado, ¿no? Entonces, en cosmética, la mayoría de los ingredientes que se presentan como exosomas en realidad son estas vesículas inspiradas en exosomas naturales, diseñadas principalmente para transportar activos, como decimos. Si esos sistemas tienen una composición que está bien definida y si han pasado las evaluaciones habituales de seguridad, estos test dermatológicos, irritación, sensibilización, se considerarán seguros para su uso tópico, igual que, como hablábamos, otros sistemas a lo mejor de encapsulación que llevamos utilizando durante más tiempo, como los liposomas, ¿no? Por ejemplo. La otra pregunta era para los procesos dañinos para el organismo, ¿no? Que si podían mediar. Sí, sí pueden mediar. En ese sentido entiendo por el riesgo, que puede suponer que puedan tener alguna mediación indeseada. Justo, pues, o sea, estamos hablando que en lo que es en biología, ¿no? En la naturaleza, esto es para comunicación entre las células y por eso se ha investigado tanto en medicina, pero al final en cosmética, un poco la conclusión de lo que estamos hablando es que al final actúan como pequeños vehículos, ¿no? Que nos van a ayudar a que ese activo llegue mejor a la piel y que se vaya liberando de forma gradual. Entonces, este papel estaría a lo mejor más relacionado con, pues lo que comentamos, ¿no? Esa entrega del ingrediente, actuar como vehículo, proteger al activo o liberarlo de manera controlada, que no estaría, por supuesto, para desencadenar procesos biológicos a lo mejor más complejos que sí que pudieran dar lugar a algún tipo de irritación. Y en cuanto a la parte del sistema inmunitario y demás, pues hombre, como cualquier ingrediente cosmético, pues sí que tenemos esa posibilidad de que pueda a lo mejor existir irritación o sensibilidad individual, especialmente a lo mejor en las pieles que son reactivas, pero no por el ingrediente como tal, ¿no? Sino porque la persona a lo mejor esté predispuesta por a lo mejor otros ingredientes dentro del producto cosmético. Lo que sí es cierto es que al final estos sistemas, como bien habéis comentado, ¿no? Tienen o están formados por lípidos que son similares a los de las membranas celulares, que favorecen también buena tolerancia, ¿no? O sea que en principio el ingrediente de por sí no tendría problema. Y bajo mi punto de vista yo creo que son bastante seguros en ese sentido. Perfecto. Gita, siguiente para ti. Dice, a nivel ya, esta es una pregunta un poco más a nivel industrial, dice, en condiciones especiales de manejo en el laboratorio, compatibilidad con diferentes sistemas o compatibilidad con, hablan también de productos naturales, ¿no? Si se pueden incluir en productos naturales o en esa parte de naturalidad. Bien, para responder esa pregunta, pues hay que tener en cuenta que los exosomas tienen una estructura, son sistemas muy complejos. Son nanovesículas que están rodeados por esta bicapa lipídica. Esa bicapa lipídica puede presentar alta sensibilidad a componente físico-químico o a los propios procesos de laboratorio. Por lo tanto, en la fase de desarrollo tenemos que identificar y poder controlar todos los factores que pueden influir en la integridad y luego en la funcionalidad de estos ingredientes. Un punto muy crítico que tenemos que controlar en la fase de desarrollo es la posible incompatibilidad con el resto de ingredientes que forman parte de la fórmula. Antes lo comentaba Cristina y Ana y es así. O sea, en la fase de desarrollo tenemos que hacer un estudio completo de todos los
ingredientes que acompañan la fórmula y ver si realmente hay una incompatibilidad. Por ejemplo, en el caso de de toda fórmula que lleve agua y tiene que llevar un sistema conservante, hay ciertos conservantes que pueden desestabilizar esa membrana y pueden dar lugar, por lo tanto, incluso a la rotura de la membrana y a la liberación del contenido de la vesícula, por lo tanto, pérdida de eficacia. Otro punto también muy crítico que tenemos que controlar, pH, temperatura. El pH, por ejemplo, aquí tenemos que guiarnos un poco por la documentación técnica que nos ofrece el proveedor, ¿no? Porque cada ingrediente va a funcionar en un rango de pH determinado, ¿no? Pero en rango de pH fuera fuera de ese óptimo donde funciona el ingrediente puede dar lugar a una desnaturalización estructural, ¿no? La temperatura, bueno, pues a veces tenemos que trabajar con temperaturas altas que pueden alcanzar los 80 grados. Dependiendo del ingrediente con el que estamos trabajando, la temperatura puede dar lugar a oxidación de los lípidos, incluso desnaturalización de las proteínas, por lo que la temperatura es un punto también que tenemos que controlar muy bien en la fase de desarrollo. Si estamos trabajando en caliente, pues tenemos que añadir el ingrediente al final del proceso, ¿no? En temperaturas inferiores 35, 30 grados, igual que lo hacemos con los extractos, por ejemplo. Otro también punto importante es la fuerza de agitación. Lo comentaba Daniel antes, que dependiendo, ¿no?, del ingrediente con el que trabajamos, le puede afectar o no esa fuerza de agitación, la fuerza de esa cizalla que utilizamos, ¿no? Nosotros hemos trabajado con muchísimos ingredientes. Es cierto, hay ingredientes muy sensibles, tenemos que añadirlo al final del proceso y utilizar solo planetario porque se pueden ver dañados, ¿no?, con la fuerza de agitación, y hay otros que son muy resistentes y, por todo lo contrario, necesitan mucha fuerza de agitación para favorecer, ¿no?, la homogeneidad, luego la estabilidad. De todas formas, lo que en la fase de desarrollo y antes de pasar a fabricación, tenemos que tener todos estos factores que pueden influir bien controlados y poder demostrar que evaluar, ¿no?, esa integridad de los exosomas de alguna forma y también su funcionalidad mediante estudios de eficacia. Así, cuando pasamos ya a fabricaciones, pues ya podemos garantizar, ¿no?, esa calidad lote a lote. Quizás ahí yo solo hago una puntualización. Justo en esto que acabas de decir, muchas veces el problema es cómo se caracterizan el propio laboratorio, hilándolo con la pregunta, una de las primeras preguntas, cómo luego después se puede asegurar que no nos hemos cargado el exosoma, ¿no? En este caso es de lo que estamos hablando, con esas tecnologías de medición que no suelen estar habitualmente en los laboratorios, ¿no? El NTA o ese tipo de dispositivos que ayudan a caracterizar vesículas. A veces pues también es conveniente igual pues mandarlo fuera, que comprueben que nos han roto o lo que sea, ¿vale? Vale, venga, vamos que estamos ya casi terminando con la batería de preguntas. Esta es para Ana. Esto es que te estoy lanzando cada piedra que... Sí, pues resumiré, te lo prometo. Sí, por favor. Dice, aclarar la regulación del uso de exosomas en productos de microneedling, en productos solares y en aplicación en cavidad oral, que son 3 aplicaciones Sí, diferentes. Son 3 preguntas, ¿no? Sí, ya. Bueno, a ver, empiezo por la primera, que quizás es la más, la que genera más dudas, que es la del microneedling, ¿no? De hecho, el microneedling es una técnica frontera que en la mayoría de los casos no es cosmética, ¿no? Es decir, el microneedling tal cual como se conoce en los centros no es cosmética, va más allá y por lo tanto no se podrían usar en cosmética exosomas con microneedling. Otra cosa es que luego hay algún tipo de microneedling que no hace daño, que tiene una longitud de penetración mucho menor y que en este caso podríamos decir que se deposita directamente en la capa córnea, ¿no?, en la de la epidermis, y en ese caso podría ser, según el borderline,
podría considerarse cosmético. Pero como ya hemos dicho que el exosoma, por su forma de acción, según lo que digas, también es frontera, es decir, hay que ver muy bien las acciones cosméticas que tiene para no entrar en acciones de, de cicatrización en sí misma u otras acciones de regeneración que estarían fuera. Por lo tanto, yo considero que los exosomas con microneedling en cosmética no van a ser cosméticos, ¿no? Va a ser otro tipo de producto en general, ¿no? Es decir, van a estar fuera del ámbito regulatorio cosmético, ¿no? Salvo pequeñas excepciones, que el claim sea cosmético y que esas agujas sean muy, muy cortas y no hagan daño, que son los datos para poder decidir que lo es. Y luego, en el caso de los productos solares, pues al final el exosoma en un producto solar, su acción sería una acción de mejorar la función barrera de la piel agredida por el sol y de disminuir la inflamación debido a la agresión solar. O sea, sería un coadyuvante en una fórmula solar y eso sí que es posible utilizarlo con todas las restricciones que hemos dicho de los exosomas hasta ahora. Lo mismo que para el resto de productos cosméticos, según hay que modular cuál es el claim que se dice, y en el caso de los productos solares quizá también hay que tener en cuenta que un exosoma natural podría ser que la propia radiación solar ya también lo destruya, es decir, bueno, ahí también habría que ver. No sé, yo creo que no es lógico poner el exosoma en un producto de protección solar. En todo caso, lo podría poner en un producto para después, para disminuir la inflamación o antes o en un serum, pero luego yo me pongo por otro lado el producto. No sé. Pero bueno, aquí hay innovación para todos y poderse se puede. Hay que tener en cuenta todo esto. Y en el caso de la cavidad oral sería lo mismo. Al final hay productos cosméticos para cavidad oral, colutorios, pastas de dientes, etcétera, que son cosméticos y esos productos podrían contener lo mismo exosomas siempre y cuando su seguridad y su acción estuviesen demostradas, su acción cosmética. Perfecto. Y nada, la última es para Maripaz, que también, bueno, esto es un batiburrillo, un compendio también relacionado con el tema de mercado, tendencias y demás. Y nos dicen, también es bastante literal, dice, tengo cierta confusión por la fina línea que separa marketing, medicina, normativa legal, etcétera. ¿Puedo alegar en mi producto que contiene exosomas? Es decir, más allá de que aparezcan o no en el INCI, que eso creo que lo hemos aclarado, que la palabra exosoma no, pero ¿se puede poner en el envase contiene exosomas? Es lo que yo entiendo de esta pregunta. Y luego dice, además, a mayores, ¿qué claims puedo utilizar si formulo con exosomas? Que eso yo creo que también ha quedado un pelín respondido, pero si puedes hacer ahí una síntesis, Maripaz, fantástico. A ver, pues realmente es que lo que estamos hablando de los exosomas principalmente es que también nos van a ayudar a transportar activos, ¿no? Entonces, aquí los claims irían asociados también a ese beneficio que tenga ese activo, pues si lo utilizamos en la piel, por ejemplo, y tiene función antioxidante, o si es para el cuero cabelludo, ¿no? O el cabello, mejorar el aspecto, mejorar el fortalecimiento, ¿no? O sea, sería un poco ese el tipo de comunicación que podríamos hacer. Siempre, por supuesto, partiendo de la base de que los productos cosméticos, como sabemos, no pueden alegar beneficios o efectos que puedan atribuirse a los medicamentos, ¿no? A los fármacos. Entonces, esta es un poco la barrera y ahí el marketing de saber a lo mejor que puede hacer una cosa, pero que realmente no lo podemos comunicar en el envase. Entonces, lo que sí que podremos hacer también es comunicar esos beneficios asociados a la tecnología de los exosomas, ¿no? De la liberación progresiva de los activos, que mejora la biodisponibilidad o que tenga sistemas avanzados de encapsulación del activo. Entonces, al final, tendríamos que hacer ahí como un equilibrio entre la tecnología delivery y el activo que se está encapsulando. ¿Veis en el caso de poner en el envase contiene exosomas? Lo digo en bruto, no sé, por ejemplo, Ana o Cristina o Guita, ¿veis algún problema legal en hacer eso? Yo legal realmente no lo veo.
Todo sea que venga Sanidad y te diga, me lo demuestre, pero al Exacto. no vas a ir. En teoría, según la legislación europea, ya nos tenemos a la europea, si tú pones contiene exosomas para, Vegetales. digamos, vegetales o, bueno, No, yo creo que hay que aclararlo. O tienes miméticos o que, sí, vegetales. pero hay que pensar que lo que dice la normativa es que el consumidor tenga una información clara de lo que va a comprar o no va a comprar, ¿no? Entonces, si son vegetales, yo creo que para el consumidor ya le cuesta entender lo que son exosomas. Entonces, para que el consumidor tenga esa decisión informada, si yo pongo contiene exosomas, tengo que poder demostrar que los contiene. Y si no, tengo que matizar, pues eso, contiene vesículas biomiméticas, ¿no? Similar a los exosomas, bla, 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 bla. Es decir, explicar bien que se entienda, que sea algo que se entienda por el consumidor. Al final, la legislación, y es muy difícil, ¿eh? Por eso es tan apasionante el mundo de los textos, de crear textos en cosmética, ¿no? Porque es muy difícil, pero hay que cumplir esos criterios a la hora de hacer las reivindicaciones, ¿no? La confusión más grande es cuando el fabricante del exosoma dice que contiene un 10 a la 9 exosomas por mililitro, que tú haces el cálculo y no te cabe en un bote de 30 ml, se desbordan todos los exosomas que hay. Pero además, nos lo pone complicado el marketing, Ana, que va por delante, en este caso, creo yo, de la investigación. Sí, eso es así, ha sido siempre así en cosmética y sigue siendo así. Y seguirá siendo, seguramente. Seguirá siendo así, yo creo que sí, ¿no? Pero que al final, desde luego, si lo pones contiene exosomas, tienes que tener una evidencia de que tu producto contiene exosomas, aunque sean poquísimos, y aunque sepamos que esos exosomas que contiene quizás no sé qué acción tendrán. O sea, quizá la acción al final que has demostrado en tu producto en vivo tiene que ver con otros muchos ingredientes de la fórmula, no solo del exosoma. Alguien preguntaba antes que por qué, perdona Rubén, que por qué ahora todo tenía, todos los extractos vegetales tenían exosomas. Claro. En nuestro caso nos ha pasado que hace 3 años las células madre, los extractos de células madre, era una novedad estupenda, y cuando se empezó a hablar de los exosomas dijimos, oye, ¿tendrá nuestro extracto exosomas? Y oye, joder, sí, tiene. Y ahora ¿cómo haces ese marketing de decir, aparte de hacer un extracto de células madre, tiene exosomas? Es como muy complicado. Y como dice Dani, no tiene nada que ver los exosomas naturales, o no tiene nada que ver la forma de tratar a los naturales, a los que son miméticos, sintéticos, ¿no? Pero nada que ver. Es precioso decir que son naturales, porque son activos, que es una plataforma biológica multifuncional que puede hacer 1000 cosas, no son tan dirigidos como un exosoma biomimético que vas a ir a un sitio más específico, pero nos queda tanto por aprender de los naturales que muy bien por Inderma, que de repente nos va facilitando un poco, mientras tanto, con los miméticos. Bueno, y lo guay de los biomiméticos es que también son naturales, porque lo que hacemos nosotros es, en vez de extraer, y perdonar que siempre me refiero a nosotros, los biomiméticos en general, pero nosotros por lo menos nos hacemos así, es, en vez de extraer de las plantas los exosomas, lo que extraemos de las plantas son los compuestos, los fosfolípidos, los metabolitos, los péptidos, incluso esos compuestos que añadimos son característicos de los biomiméticos para que penetren mejor los Edge Activators, todo eso viene de las plantas. Cogemos de las plantas, lo sintetizamos en el laboratorio y creamos los exosomas biomiméticos, pero en cuanto a su origen, es natural, del todo. También son naturales. Sí. Se monta el Lego, ¿no? Que solemos decir a veces. O sea, puedo corregir desde el punto de vista regulatorio. Lo que tú has explicado, Daniel, no es natural, es de origen natural. ¿No? De origen natural, sí. Lo que decía ella eran exosomas naturales. Bien corregido, bien apuntado, Ana, correcto. Y nada, a ver, lo que son las preguntas que habíamos definido están, vamos pasados, obviamente. Yo no sé, yo creo que todavía hay un montón de asistentes conectados. Si vosotras y Dani no tenéis problema, 2 o 3 preguntas que ha ido seleccionando mi compañera Susana, de las que nos han ido entrando por el chat. Si os parece bien.
Seguimos Bien, 5 Rubén. minutitos más y respondemos. ¿Sí? Por mí, Perfecto. sí. Venga. Nos dicen... vale, nos dicen... vale. Como los exosomas sirven para señalizar, tienen señales que entienden las células humanas, pero si usamos exosomas vegetales, obviamente las señales de regeneración de tejido no van a ser los mismos. Solo por usar exosomas, y aquí viene la pregunta, ¿se podrían usar los claims como si fueran de humanos? ¿Podemos reivindicar la acción biológica? ¿Hay alguna regulación o se espera al respecto? Bueno, esta última creo que está contestada. Pero entiendo un poco la pregunta. Sí. No, pero por ejemplo pero vamos a ver, hay estudios, multitud de estudios que demuestran cómo los exosomas de origen vegetal pueden modular la respuesta celular los humanos, ¿no? Y por esa razón, no solo por esta razón, pero por esta razón nosotros usamos desde hace miles de años, ¿no?, las plantas para curarnos, ¿no? Entonces, sí, los exosomas y los compuestos de origen vegetal, por supuesto que pueden modular la respuesta celular en la piel y contribuir a fabricar más proteínas o reducir la producción de otras. Sí. Venga, otra pregunta. Dicen, en el mecanismo de acción, por ejemplo, los RNA son secuencia dependiente y las secuencias de los transcritos y genes humanos son diferentes a los de las plantas. Bueno, estoy un poco en esa misma línea, ¿eh? ¿No se debería argumentar que tiene RNA como, por ejemplo, explicación a que aumente la producción de colágeno, a no ser que se regule la transcripción o algo así, de alguna manera, de una secuencia específica? Yo no creo que hayamos dicho en ningún momento ese tipo de aseveración. O sea, lo que sí hemos dicho es que sí tienen microRNA vegetales. Evidentemente no son compatibles con los humanos, con las células humanas, con lo cual, como característica de los exosomas, para hacer la comparación, sí tienen. Que luego tienen otra serie de metabolitos, de activos, por ejemplo, los polifenoles, que sabemos que protegen del daño oxidativo y que a su vez protege la degradación del colágeno. En esa cascada que se monta, pues eso sí que tiene sentido, pero no va a haber un microRNA vegetal que actúe con un trozo de microRNA de un colágeno animal. Claro, yo creo que un poco aquí el tema de la bioactividad, y permitirme, me he prometido no opinar y dejaros, pero no, hay cosas que no me puedo aguantar. En este caso, yo lo que entiendo que también nos ocurre cuando visitamos clientes y cuando nos pasan también un poco sus dudas, el motivo al final por el que hemos hecho esta mesa redonda, ¿no?, para intentar aclarar todo esto, es esto, ¿no? De, oye, yo pongo un exosoma de origen vegetal en una fórmula, eso tiene una respuesta, porque de hecho hay estudios que demuestran, o yo hago un estudio en mi producto final, como decía Guita, y obtengo una respuesta, pero ahí un poco el tema es, ¿esa respuesta ha sido por el mecanismo específico del exosoma que ha penetrado la piel, ha llegado a la célula y ha dado una comunicación a esa célula para que haga eso, o bien es porque eso es rico en un montón de sustancias, como decía Cristina, ¿no?, polifenoles y demás, y es eso lo que está generando la respuesta, ¿no? Es decir, ¿es la propia vesícula o es la composición en su totalidad? Y eso a día de hoy no podemos demostrarlo, ¿no? Porque no se puede trazar ese exosoma y ver, ¿no?, en vivo, o que yo sepa, ¿no? No se ha visto aún. Pero bueno, venga, 2 preguntitas más y finalizamos. Dice, ¿hay manera de mostrar el origen según la composición de la membrana? Porque deberían tener origen endovesicular, o sea, la membrana ha sido procesada. No sé, Dani, si en esta parte... Yo creo que no. Cogerlo con pinzas mi respuesta, porque es muy buena pregunta, nunca me lo habían planteado, pero yo creo que no. Yo creo que no hay, o no se me ocurre algo que se pueda así caracterizar de forma rápida o algo así que te permita identificar, que es lo que creo que pregunta esta persona, si es de origen celular, ¿no? O si es de origen, si viene, ¿no? Es por ahí la pregunta, ¿no? Yo entiendo que se refiere a que cómo puedes caracterizar que el exosoma es de origen endoplasmático. Endoplasmático, ¿no? No de origen de la membrana celular como cualquier otra vesícula. Entiendo que esa es la pregunta. Sí, a mí no se me ocurre nada así. Identificar, ¿no? Sí. O sea, entiendo que en un cultivo de células madre, pues probablemente tengan ese origen, porque son las que va a secretar directamente, pero es muy...
Es que yo puede creo que, tener... Perdona, perdón. Ana. No, iba a decir que puede tener algo específico, pero eso se puede... Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer un exosoma biomimético similar a ese, lo podemos añadir también. O sea, me parece difícil que tenga algo que pueda reconocer que exclusivamente tiene ese origen. Y algo muy relacionado con Creo- este, y ya la última, sí. porque ya son y cuarto y no me quiero pasar más. Dice, mi pregunta es para Dani, estar muy relacionada con esta, insisto, dice, el INCI, perdón, en el INCI, si hay un ingrediente exclusivo de los exosomas biomiméticos, que es solo exclusivo de este tipo de vesículas de liberación, dice, eso nos podría dar una pista de que hay exosomas biomiméticos en la fórmula. Es decir, igual que decían ahora de identificar si es de origen endoplasmático, esta otra pregunta es, oye, ¿puedo ver en el INCI algo que me diga que en esa fórmula cosmética hay un exosoma biomimético? ¿Hay algún compuesto que sea muy específico, que se añada, entiendo, ¿no? A diferencia de los de... Sí. Bueno, pues, sí, por ejemplo, nosotros, pues se me ocurre, hombre, si, por ejemplo, nosotros añadimos betasitosterol como estabilizante de membrana, ¿no? Que es el estabilizante de membrana que suelen tener los exosomas de origen vegetal. Entonces, eso sí que te podría reconocer en el INCI o ver en el INCI que ese producto iba a ser un exosoma biomimético de Indermal. Vale, luego, obviamente, si nosotros estamos haciendo un exosoma con un compuesto exclusivo, me lo invento, una péptido obtenido por no sé qué, pues eso obviamente se traslada al INCI. Sí, yo creo que al final, bueno, desde mi punto de vista que es diferente, o sea, como usuarios la respuesta sería no. No hay nada porque el betasitosterol o cualquier otro ingrediente puede ser porque hay los exosomas biomiméticos o por otra Sí, razón. efectivamente. Sí. Lo cual, en el caso de que, o sea, si no tengo un INCI que pone vesicles, ¿no? Como lo que ha comentado Gita, si no pone un INCI que ya pone que son vesicles y que sean vesicles, tampoco quiere decir que sean exosomas, sino cualquier tipo de Exacto. vesícula, ¿no? O sea que no tengo nada más para identificar que lo que está en un INCI es exosoma biomimético o no. Es decir, tienes Sí, que, bueno, lo Preguntar a la entendiendo marca identificas, más fácil. ¿eh? entendiendo la pregunta como la Preguntar a entendiste la tú, marca más fácil. O sea, sí, que es la información. nosotros no añadimos, voy a responder de otra forma, porque entiendo como lo entendió Ana y tiene sentido. Nosotros no añadimos nada que sea exclusivo nuestro y que no pueda añadir el formulador en su fórmula o lo que sea. Exacto. Exacto, claro. Ni que lo diferencie de un liposoma en un momento dado. Poco. Bueno, del liposoma sí, este estabilizante de membrana solo lo usamos para los exosomas, el betasitosterol. Para Pero, liposomas utilizamos otro, pero no. pero igualmente tampoco sirve de identificativo en general a alguien que mira un INCI y decir, ay, esto lleva exosomas biomiméticos. No. Hombre, yo diría que si contiene, pero aquí ya entramos dentro del mundo de la estadística. Si sabes que nuestros exosomas llevan fosfatidilcolina pura, betasitosterol, un Edge activator concreto y bakuchiol, sería muy poco probable que esos 4 compuestos aparecieran en una Sí. fórmula y no tuvieran nuestro exosoma. Pero no Pero, se puede garantizar. Puede ser una copia, ¿eh? Este dato creo que solo lo usamos los formuladores, ¿no? Es decir, a ver qué han puesto. Ay, mira, los biomiméticos de Indermal, porque tiene tal y cual. El resto del personal de consumidor y eso no les sirve de nada. O sea, si no, entramos en modo friki ya, ¿eh? Sí. Muy bien, pues nada, nos quedamos aquí ya porque os agradezco infinito que hayáis tenido este tiempo de más con nosotros. Creo que era un tema súper interesante, tiene mucha interacción en el chat y bueno, me da mucho coraje que se quedaran cosillas sin responder. Seguro que se quedan cosas porque, bueno, en un tema tan complejo, tan nuevo y demás, como hemos visto, creo que se han aclarado muchísimas cosas. Otras seguro que se han quedado por ahí. No sé si dará para una secuela de la mesa redonda, a ver qué nos vamos encontrando, ¿no? De las personas que nos vayan comentando cosas. Agradeceros nuevamente, Cristina, Gita, Maripaz, Ana, Dani, muchísimo vuestra Rubén, a mí solo me gustaría añadir, bueno, agradecer a todos los panelistas que han estado aquí en nombre de Indermal y a mí
no me gustaría tampoco que los participantes, ¿no? Que os quiero agradecer a todos también su presencia hoy aquí, se queden con preguntas que les hayan podido surgir de esta mesa redonda y se queden sin contestar. Entonces, bueno, yo personalmente, me imagino que también los panelistas, ¿no? Ponemos a nuestra disposición los correos para que, por supuesto, puedan pasarnos las dudas y se las resolvemos. Perfecto, sí, sí. Perfecto, pues nada, muchas gracias y nos vemos en nada ya en Incosmetics, que seguramente estaremos todos para allí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Adiós, Hasta luego. gracias. Hasta luego.